buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Siempre es una situación extraña esta de hacer un podcast. El año pasado fue así y no va a ser distinto esta vez, que es estar hablando en un lugar donde no necesariamente las personas que están aquí tomando algo vienen a escucharnos. Por lo tanto, imponerse amablemente frente al ruido es verdaderamente una odisea. Así que veremos si lo podemos lograr. Yo, si no fuera que hablo yo y solamente hablara ella, estoy seguro que vale la pena hacer silencio. Con mi interrupción y con mis características vocales, probablemente se podría dejar de lado. Sí. Parce que Golestan, il me dit toujours, on comprend rien de tout ce que tu dis. Vous avez raison de dire ça parce que Golestan, il me dit toujours, on comprend rien quand tu parles. Está bien que me digas esto porque Golestan precisamente siempre decía que cuando yo hablo no hay quien me entienda. Por eso debe filmar. Bueno, así que vamos a empezar. Antes que nada quiero agradecer a Alejandro y a Fran por prodigarme estas oportunidades que son valiosísimas de poder hablar con cineastas de nuestro tiempo. En cierta medida, estos encuentros tienen aquel espíritu de cineastas de nuestro tiempo, que fue una forma de hablar con los cineastas, hacerlos hablar de lo que hacen. Y esta no es una ocasión menor. Estamos frente a alguien que ha filmado no solamente uno de los más grandes cineastas de la historia del cine, que ya hemos brindado por él, sino también a Golestan, que es otro de los grandes cineastas de la historia del cine. En principio, como Francia pareciera ser la capital del cine siempre, yo diría que Teherán o Irán en general también puede ser concebida como una capital del cine, quizás del cine moderno, puesto que la modernidad cinematográfica iraní no es una cuestión menor, es de primer orden. En ese universo, Brahim Golestan tuvo una implicancia fundamental, no solamente por haber estado detrás y producido una de las películas más extraordinarias jamás hechas en la historia del cine, que es The House is Black, de Farrokh Farrokhzad, sino también por la propia obra de Golestan, que de a poco se está viendo nuevamente. Sin ir más lejos, hace menos de 20 días atrás, en uno de los festivales que trabajo, en Bienale, hubo un foco dedicado a Golestan. Así que tener la posibilidad de hablar con una persona que en su tercera película ha unido a estos dos hombres del cine, que además de ser parte de la historia del cine, son también quizás los últimos testigos del siglo XX. La película Aventrerie, yo no sé hablar francés, discúlpenme. Hasta el próximo viernes, Robinson, sería la traducción en español. Es una película que no solamente es sobre ellos, sino es sobre los últimos destellos de un siglo que deja rastros y que además nos recuerda que el cine es parte de ese siglo. Godard fue quien nos enseñó que el cine no se puede pensar sin la historia del siglo XX, o la historia del siglo XX es inconcebible sin el cine. Probablemente el siglo XXI ya no será así. Por eso es muy importante pensar esta película como una huella del siglo XX para el siglo XXI. Y fue ella la que hizo el montaje, el registro, y es la última responsable de esa película. Quizás sin proponérselo, aunque yo creo que ya la película en sí misma se hacía parte de la historia del cine. Después de su estreno en Berlinale, unos meses después, no habríamos de saber que Godard habría de dejar de vivir por voluntad propia. Y eso en alguna medida está en la película. La idea de poder ser quien se puede montar a sí mismo su propia muerte. En la película de precedente de Mitra hay una afirmación extraordinaria.
Me refiero a la película sobre Bahman Moraes, no sé cómo se pronuncia. Allí se dice en un momento, un animal vive mientras muere. Un hombre o una persona vive en la muerte. Esa es una afirmación que está en aquella película y que misteriosamente podría ser la glosa de lo que sucede en Aventurerie Robinson. Aunque ese plano final de la película es probablemente la gran paradoja de la muerte de Godard y de la vida de Godard. Nada puede ser más vital que ese plano. Ese plano es del orden del inolvidable. Ese plano habrá de estar muy probablemente en una futura historias del cine, ya no hecha por Godard, sino hecha por alguien. Es el equivalente de El placer que nombró hace unos minutos atrás nuestro querido director general Alejandro. Me gustaría preguntarte ahora, y te agradezco profundamente que estés aquí. Sí. Donnez-moi deux mots pour vraiment vous remercier pour tous ces beaux mots, parce que je sais que c'est difficile de parler de Golestan, c'est difficile de parler de Godard, et voilà, je remercie énormément de toute la merveilleuse équipe de festival, que vraiment c'était déjà avant de venir, on savait que vraiment on confronte vraiment avec un festival assez précieux, et merci à vous tous. Bueno, gracias, enormes gracias. Siempre es difícil o complicado hablar de estas dos figuras, de Godard y de Golestan. Y bueno, quiero agradecer al festival porque ya incluso antes de venir, ya me dio la impresión de que íbamos a tener unas conversaciones y unos encuentros a la altura. Quería preguntarle a propósito es una película que fue filmada en el 2014 y se estrena en el 2020, en el 2022. Hasta donde yo sé, la película ya tenía un corte bastante avanzado a fines del 2021. La pregunta es, ¿cómo fue el trabajo de delinear finalmente lo que vemos? Porque debe ser sumamente difícil tener que ser la última responsable de un corte final, cuando son justamente Godard y Golestan quienes son los protagonistas de la película. En fait, aujourd'hui, on me demande qu'est-ce que tu as pris vraiment, d'où vient l'idée de film, mais je peux vous assurer vraiment, j'ai même pas pensé à cette question quand j'ai commencé. Un jour, avant d'y penser, un jour, je sais que je dois me jeter dans un océan sans savoir nager. Et c'était trop tard pour savoir que je sais pas nager. C'était le jour que le film a commencé, 2014, avec une semaine avant, j'avais proposé à Godard de faire la rencontre avec Golestan et il a dit oui, pourquoi pas, mais faisons une correspondance. Et donc, ça a pris juste une semaine que j'ai reçu l'envoi de Godard. Donc, c'est là que j'ai compris que je dois juste faire le main et pied pour arriver, je ne sais pas comment, mais je peux pas dire que je sais pas nager. Bueno, realmente me preguntan mucho de dónde viene la idea del film, en qué momento surge esta idea. Realmente no lo sé. De repente se me presentó esta oportunidad y, por así decirlo, salté al lago sin saber nadar prácticamente. Me di cuenta que tenía que hacerlo para no dejar pasar esta oportunidad y es por esto que en 2014 empieza el proceso de creación de esta película. No me quedó otra opción. Yo le propuse a Godard de hacer un rencontre, hacer un encuentro con Golestan, pero él propuso por qué no hacemos una correspondencia mejor. Y a pesar de todo y contra todo pronóstico, una semana después recibimos esa primera correspondencia y fue ahí cuando dije, tengo que ir con todo aunque no sepa nadar. Et ce premier vendredi, c'était
choc pour moi parce que, comme beaucoup d'entre vous, vraiment, j'étais une admirateur de l'œuvre de Godard. J'étais toujours, comme vous, bouleversée par son œuvre, mais je recevais déjà une séquence de sa part. Ça veut dire le premier envoi qu'il envoie, c'est c'était quoi? C'est un extrait sur la mort volontaire. C'est Goya. Et c'est une couverture de livre sur le langage. Et déjà, il m'envoie quelque chose de monté dans la pensée. Donc, il fallait vite commencer à faire le montage de moi, de sa pensée, de comprendre comment je dois réfléchir à cette pensée qu'il est déjà montée de sa part et été envoyée. Sorprendentemente, ese primer viernes, después de mi proposición, recibí esa primera correspondencia de Godard y, bueno, pues para mí, como lo hubiera sido para cualquier otro admirador de Godard, fue un shock absoluto. Y, bueno, se trataba de una serie de elementos que Godard ya había preconfigurado, ya había montado. Era un extracto de un film, era la imagen de Goya que aparece en la película, y él ya había hecho una especie de premontaje de este material. Entonces, a partir de ahí, mi función fue la de hacer mi propio montaje, a pesar de que Godard, cada vez que hacía esos envíos semanales, ya tenían un cierto montaje en sí mismos, ¿no? Entonces, esa fue mi labor durante toda la película, crear mi propio montaje a pesar de eso, o junto a eso. Donc, pour cet envoi, Golestan, il envoie une réponse de 3 pages magnifique. Et la semaine suivante, Godard, il envoie une autre séquence, encore une fois montée, d'un bribe de écriture de Golestan, avec le collage de Matisse, un vidéo avec des gens qui sont en train de remplir les lignes de asphalte, et puis un extrait de Finnegan's Wake. Deuxième montage de sa part. La semana siguiente a recibir este primer envío de Godard, Golestan le envió una respuesta de 3 páginas y una semana después Godard vuelve a enviar un nuevo montaje con diferentes materiales. Por un lado, coge las palabras que Golestan había enviado la semana anterior, coge un cuadro de Matisse, coge unas imágenes de personas poniendo asfalto en una calle y extractos de una de las novelas de Joyce y los manda ya con un montaje propio. Cet envoi, pour moi, c'est vraiment la clé absolue de ce qu'il voulait vraiment faire dans le film. Ça veut dire de créer un langage assez warburgien, peut-on dire, de créer un langage à lui. Es algo que creo que se ve en la película y es que durante todo el proceso que duró la correspondencia, él intentó crear un lenguaje propio suyo. Un peu warburgien, comme warburgien, à la Warburg. Vanguardiste, no. Warburg, Warburg, historien de l'art. Non, pour moi, c'était warburgien, à la Warburg, comme historien de l'art, Warburg. C'est pas grave. Et donc, pour vous dire que Godard, il a proposé cet jeu de vendredi pour faire un film. Ça veut dire qu'il envoyait déjà des matériaux du film. Et ça se voyait parfaitement. Et cela, ça continuait jusqu'à dernier envoi. Tout ce qu'il envoyait, c'était adressé à un film. Mais à quel film? Le sien ou la mienne? Y a partir de aquí empieza el juego con Godard, en el que cada semana envía extractos de una película que se está creando en algún lugar y mi función es saber si es su película o mi película. Et donc, c'est juste pour vous répondre pourquoi le film a duré 6 à 7 ans. Parce que j'ai jamais compris je dois faire mon film o son film. Es por esto que duró tanto el proceso de montaje de la película, 7 años, por esta cuestión, simplemente. Tenía que hacer su película o mi película. Et entre-temps, enfin, je sais pas quelle année était, peut-être 2015, 2006, quand je lui ai demandé de envoyer quelques images complémentaires pour le montage, il a dit à son assistant, il va faire un film comme les autres.
Y creo que fue alrededor de 2015 que cuando le envié un extracto que este sí era mío, el comentario de Godard a su asistente fue esta va a ser una película como todas las demás. Et cette phrase m'a traumatisée pendant bien quelques années parce que je pensais que pourquoi j'ai fait un film comme les autres. Mais le jour que j'ai décidé de faire un film comme les autres, le film est fini. Y esta frase me atormentó durante años y por eso fue tan costoso terminar la película y presentarla. Solo fue en el momento en el que supe cuál era la película que yo quería hacer que pude estrenar y terminar la película. Et puis quelque chose qui est très important pour ceux qui font le documentaire, ils savent qu'une grande partie de travail, ça se fait dans le hors-champ du film. Ça veut dire on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le hors-champ. Et ce film, pour moi, c'était un espoir de comprendre vraiment l'œuvre de Godard, mais pas comme un touriste comme j'étais avant. Ça veut dire que avant, je pensais que je connais l'œuvre de Godard, mais pour parler de langage de Godard, il me fallait ces temps pour tellement vraiment bien digérer, enfin, je pense qu'on peut jamais bien comprendre vraiment parce que ces attentions sont assez complexes. À la fois, on peut penser que c'est très difficile, tandis que c'est une simplicité absolument de toute sa beauté, c'est dans son simplicité, et que nous, on pense que c'est très compliqué. Donc, c'est tout le temps cette jeu entre la simplicité et la complexité dans son œuvre qui nous fait tromper, et il fait beaucoup trompe-l'œil. Donc, des fois, il faut savoir de quelle porte il faut rentrer et comment approprier notre regard à nous-mêmes pour comprendre son œuvre à lui. Donc, pour vous dire que tous ces temps-là, bien évidemment que j'ai récolté encore un peu des images pour accomplir le montage, mais c'était vraiment des années de la compréhension pour moi. Pour dire que si j'ai fini ce film, je peux dire que, au moins pour parler d'un langage de l'un et l'autre, je peux l'assumer. La frase de Godard en la que le dijo a su asistente que mi película iba a ser una más, me traumatizó durante años. Esto fue lo que me impidió trabajar con mayor rapidez. Pero cualquier persona que se dedique al documental sabrá que lo importante, y esto me fui dando cuenta a lo largo de los años, no es siempre lo que pasa delante de la imagen en el cuadro, sino es lo que sucede en el fuera de cuadro, en el fuera de campo, con los sonidos y todo el universo que hay fuera de la imagen. Esto para mí supuso un ejercicio. Al inicio yo era, por así decirlo, una turista en el mundo de Godard. Yo era alguien que pasaba por ahí y creía que lo conocía, pero fue a base de paciencia y humildad que poco a poco me di cuenta de que realmente no tenía ni idea, por eso esta idea de turista. Y es verdad, porque es muy complicado conocer a Godard, porque todo el rato juega con esta idea de trampantojo entre simplicidad y complicidad. Cuanto más creemos que conocemos a Godard, probablemente más nos estemos alejando de lo que él realmente quiere decirnos, ¿no? Es un juego continuo. Y en el fondo es su forma de decirnos que tenemos que encontrar nuestra propia mirada, nuestra propia regard, ¿no? Y para mí y para la película fueron muy importantes estos años de comprensión del trabajo de Godard. ¿Y cómo fue en ese sentido? Porque está también Golestan. ¿Hasta qué punto Golestan interviene sobre las decisiones de la película o simplemente allí sí ella solamente es la que está decidiendo lo que Golestan va respondiendo? Es decir, si Golestan daba indicaciones de orden de puesta en escena o simplemente ella lo toma como un protagonista activo en la película. J'ai décidé la présence de Godard dès le départ, c'était comme un fantôme. Très vite, c'était comme un fantôme, et jusqu'à la fin, je pense que j'ai essayé de garder cette présence fantôme et de baser le film chez Golestan. Alors, sí, bueno, desde el inicio la presencia de Godard fue un poco fantasmagórica y fue así realmente, y yo intenté que eso se viera en la película. Es por eso que la película está durante todo el proceso de la película está basada en la figura de Golestan y no en Godard. Et il faut savoir que Ibrahim Golestan, c'est l'un des plus grands interprètes de la poésie persan, mais persan à persan, parce que comme vous le peut-être savez, la langue persan, il a quelques poètes majeurs classiques qui
absolument pas traduisible. Premier temps. Et même pour les Perses, le lire a besoin d'une sorte d'interprétation. Et ça peut être à l'infini cette interprétation. Ça veut dire que vous prenez les poèmes de Hafez, vous prenez Saadi, Maulana. On peut dire, on n'a jamais compris vraiment ce qui était dit dans cette poème. Donc, Golestan, c'est l'un des personnes, quand il cite un vers bien complexe, on peut dire, enfin, on a compris qu'est-ce que ça pourrait dire. Donc, déjà, Golestan, c'est un interprète de poète. Et ça tombait très bien, parce que il était en train d'interpréter un poète qui est Godard. Mais un poète d'image, un poète de parole et un philosophe, et quoi. Enfin, c'est complexe de dire, mais un poète. Donc, pour moi, c'était un privilège d'avoir Golestan comme un interprète. Donc, je me suis dit, Golestan, ça sera l'interprète de l'œuvre de poète, qui est Godard. Bueno, no hay que olvidar que Golestan es uno de los intérpretes más famosos y de mayor prestigio en Irán en la traducción de poemas clásicos persas. Hay poetas que son completamente intraducibles y solo él es una de las personas capaces de hacer traducciones muy precisas, y es por eso que cuando lees una cita de Golestan es probablemente la única persona en la que confíes a la hora de leer a estos poetas clásicos. Y lo que me interesaba en la película es que Golestan ejerciera esa misma figura con otro poeta, con Godard, un poeta de las imágenes. Y realmente, a lo largo de toda la película, esa es su función, la de un intérprete. Hay una decisión muy precisa de puesta en escena que es la siguiente. Es evidente que Godard vive en una casa pequeña, una casa que podría ser mi casa, pero donde vive Golestan no es precisamente mi casa, es casi un palacio. Ahí hay una decisión bastante precisa, o sea, es ostensible, de que los usos de planos generales llama la atención de producir al menos visualmente a través del espacio una antítesis de cómo vive Godard y cómo vive Golestan. No estoy diciendo que esto signifique una crítica, simplemente digo que la película produce una diferencia. Te quería preguntar por qué, porque podría haber elegido tranquilamente trabajar en planos cortos o planos medios y dejar en fuera de campo la inmensidad de esa casa. Vous savez, il y a quelque chose qui ça m'intéresse énormément, que j'ai envie d'explorer encore un peu plus, c'est la quotidien de pensée. C'est-à-dire un penseur, comment il circule dans son quotidien, dans son vie concrète. Parce que je crois que les grandes personnes, les grands hommes, leur quotidien de pensée, c'est quelque chose de considérable. Quoi qu'il soit horizontal, soit vertical, ils sont dans le couloir, ils sont dans leur lit, c'est dans une ambiance dans laquelle ils pensent. Hay una cosa en relación a lo que comentas de la casa, y es que me resulta muy interesante mostrar, por lo menos entender, la cotidianidad de los grandes pensadores, los grandes genios o las grandes mentes de la historia, entender cómo vivían en su rutina, en su cotidianidad, el cada día, ¿no? Y es algo que desde el inicio me interesó considerar en la película. Tanto uno como el otro, cómo era su día a día, cómo era su rutina. Mais il faut savoir que Godard, il est trompeur. Godard, il sait très bien vous tromper. Parce que il met en scène sa quotidienne de pensée précaire, parce que il aime sa solitude, il aime le tragique, et il le met en scène. C'est une sorte de révolte à sa façon. Ça, c'est de la part de Godard, et je pense que à la fois il le fait exprès, et je pense que il apporte une signification. De l'autre côté, Golestan ne revendique absolument pas chez lui, mais ce qu'il avait fait depuis très nombreuses années, déjà il quitte l'Iran avant la révolution, parce que pour lui,
c'est pas que le régime actuel qui est vraiment, il quitte cette géographie et il crée sa géographie à lui, son royaume à lui, qui est le royaume de la langue persan dans un château. Et c'est une personne qui vit indépendamment de tous les États du monde. Et ça, son propre royaume, c'est impressionnant de voir cet homme. Il ne vit pas en Angleterre, ça veut dire qu'il vit dans une région de Sussex en Angleterre, mais il n'y a aucun signe pour dire qu'il habite en Angleterre. Parce que si, il écoute la radio, il est très informé, il suit toutes les infos dans du monde entier. Donc, il a créé son royaume. Il est le roi de son territoire, et ça veut dire l'indépendance. Évidemment, c'est lui qui a créé cette aisance pour pouvoir vivre son indépendance. Et je pense que c'est absolument pas gratuit. Bueno, a lo largo de toda la película podemos ver, y yo lo confirmo, cómo Godard nos engaña. Está engañando al espectador y me está engañando a mí. Engaña con esa falsa cotidianidad que pone en la escena, en la mise en scène. Realmente él sabe que esto funciona en la cámara y que va a aportar a la película, pero en el fondo no deja de ser un engaño. No es su cotidianidad de pensador. De alguna forma es una revuelta que él realiza, ¿no? Es una revuelta a propósito y por supuesto que esto aporta un significado a la película y a su propia persona, ¿no? En la película. Sin embargo, Golestan no hace para nada esto. Golestan es completamente transparente en su ambiente y no intenta esconder, ni pretender, ni engañar al espectador. Es más ajeno a ese entorno. Es curioso porque él abandona el régimen iraní y se instala y crea, por así decirlo, su propio territorio en esta casa. Un territorio de poesía, un territorio de la cultura. Entonces, es por esto que a lo largo de la película son tan impactantes quizá las imágenes de la casa, porque estamos dentro de su reino. Este es su territorio, ¿no? Bueno, de alguna forma es independiente a todo lo que hay fuera de este castillo, de esta casa. Quería preguntarte, no sé cómo vamos con el tiempo, llevamos media hora. Entonces, había una cantidad de preguntas que iba a hacer, pero vamos a restringirnos a dos. Es porque hablo mucho. Lo mejor que haces es que hables. Así que, es lo siguiente, me interesa saber, después de esa declaración traumática, que podía ser una película como cualquier otra, de parte de Godard, digamos, la declaración de que podría ser una película entre otras, que fue una declaración traumática. Me pregunto, ¿qué dijo? Godard debe haber visto la película. ¿Qué es lo que dijo? Je vais vous lire parce que ça, c'est quand même un privilège incroyable parce que il a vu le film et il était le meilleur spectateur du film. Et il a envoyé 2 messages que première, c'est un peu difficile de le lire parce que c'est très codé, donc il faut qu'on autre séance pour décoder son message. Merece la pena leerlo porque su respuesta fue muy significante. Y bueno, hubo 2 comentarios. El primero es el que vamos a leer. El segundo, haría falta otra reunión para poder decodificarlo probablemente. ¿Puede ser que haya dicho fue el primer espectador de la película cuando empezó? C'était avant qu'il part à Berlin, oui. Mais je vous fais lire à la traduction qui est très bref de la deuxième message parce qu'il a eu peur que le premier message, je le comprends pas parfaitement, il envoie ça. Querida, bueno, voy a leer el mensaje que era el mensaje complementario al otro mensaje que Godard supuso que a lo mejor era demasiado complicado para entender. Y este es el mensaje. Querida Mitra, quizás has comprendido mal el mensaje que he enviado llamado Los 2 tratados. Se trata, sin embargo, de esta bella y buena película que me envías. El tratado que te he enviado con imágenes son 2 jugadores de póker que no juegan al póker, pero se enseñan sus cartas para continuar. En este sentido, los 2 traicionan el medio, su amistad. Jean-Luc Godard. Y la última pregunta que quiero hacerte es la siguiente. ¿Cómo fue el día que que usted se enteró de la muerte de Godard?
Je vais vous dire quelque chose qui, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça faisait 25 ans que j'avais peur de ce jour-là. Ma première vraie rencontre, pas en temps physique, je sais pas pourquoi, je dis il y a 25 ans parce que c'était même avant des années 2000, c'était tout des années 98, 99. Je sais pas pourquoi j'avais une angoisse de la mort de Godard. Et après, à Centre Pompidou, il montrait une formidable exposition de lui qui montrait la série un rétrospectif de ses œuvres. Je me souviens très bien que je sortais et je pensais à la mort de Godard. Et je pense que c'est un sentiment que j'étais pas toute seule. Je pense que la mort de Godard, c'était une angoisse pour beaucoup de gens, mais pas seulement les cinéphiles, mais même c'est comme si on va rentrer dans une autre temps parce que cette veilleur, il sera plus là. Et je pense que le 13 septembre, ça venait de très très loin. Donc c'était pas qu'une journée de la deuil. C'était une deuil qui venait de très longtemps. Quisiera, en relación a la muerte de Godard, quisiera comentar algo muy especial. Y es que hace 25 años que yo temí que llegase este momento, tuve una especie de premonición alrededor del 1999, 1998, 1999, tras una exposición en el Pompidou, donde se hacía una retrospectiva. 2005. La rétrospective, c'était en 2005. Ah, vale. Esta retrospectiva se hacía en el 2005. Tras la visita y la visualización de esta retrospectiva, nada más salir, lo primero que hice fue pensar en la muerte de Godard. Fue un pensamiento que me vino después de hacer la visita al Centro Pompidou donde se exponía esta retrospectiva. Y el caso es que no fui la única que pensó en su muerte. Y es que su muerte es una especie de preocupación colectiva, tanto de cineastas como de no cineastas, que nos lleva persiguiendo durante muchos años antes de este 3 de septiembre, porque la muerte de Godard de alguna forma supone el inicio o la entrada en una nueva fase, es dejar una fase para entrar en otra, ¿no? Entonces, bueno, el 3 de septiembre fue un momento muy doloroso, pero es algo que yo de alguna forma llevo viviendo desde hace años. Parce que c'était l'angoisse de perdre un veilleur. Moi, la première fois quand je l'ai, c'est pas l'un des premières fois quand je l'ai vu, j'ai dit cette phrase à lui, j'ai dit, je pense toujours que vous êtes un protecteur. Et je pense que la mort de lui, c'est une angoisse de perdre un protecteur. Parce que il nous prêtait son regard. Et c'est incroyable. Ça veut dire que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait que son regard nous accompagne pas pour la beauté ou plutôt le désastre du monde, c'est ça qui nous manque. Sinon, son œuvre, il est là. Lo que me preocupaba, o la angustia que yo tenía principalmente, era la de perder a un visionario. Esta angustia colectiva es la de perder a un visionario. Y es por esto que la primera vez que me lo encontré, la primera vez que conocí a Godard, le dije algo así como: tengo la sensación de que usted es un protector, una especie de protector, porque durante toda su carrera cinematográfica nos ha dado su mirada, nos ha prestado su mirada, y es algo que facilita el tránsito por el mundo, ¿no? Y ahora, una vez que él ha fallecido, nos quedamos sin esa mirada. Pero nos quedamos con la película de ella y es de alguna manera uno de los modos más hermosos de recordarlo a Godard, y es imposible dejar de asociar la muerte de Godard a su película. Misteriosamente quedó en sus manos, en sus ojos, en sus oídos, una forma discreta de inmortalidad. Comme il est toujours prophétique, il a donné ça, il savait, donc c'est pas à moi. Lui, il est prophétique, il sait très bien de quoi on va projeter dans l'avenir. Donc c'est encore une fois, il est prophétique, comme toujours. Godard siempre ha sido profético, yo no, y con esta película, dentro de esta profecía que él controlaba, pues ha conseguido que se ejecutara de esta forma para esto mismo que dices. Qué suerte que tuvimos que fue ella la elegida. Y con esto vamos a cerrar. Agradecerte muchísimo. Merci. Merci à vous tous. Merci. Y quiero Gracias agradecer a todos.
Y quiero agradecer a nuestro traductor porque es No, un mais- fenómeno. Que es muy parecido a Alejo Mogillansky, que es un cineasta argentino. Bueno, muchas gracias y nos encontramos a las 4 con nada más y nada menos con a mi juicio, el gran cineasta español de hoy, que es Albert Serra. Prepárense.